Buenas noches, hoy en Créditos y Consumo estaremos hablando con Amílcar Ferreira, analizando las coyunturas financieras y económicas en estos meses de pandemia. También estará con nosotros José Luis Andrada, un economista que asesora financieramente a numerosas MIPYMES del sector de nuestro país y nos comentará la problemática y la difícil situación por la cual atraviesan. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician Bixa, Crediágil, Credisolución a tu alcance, Carsa, Ibiza, Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo, SDM Créditos, Electrobam, apoya Dr. Valé. En este bloque estamos con el analista económico Amílcar Ferreira. Amílcar, gracias por estar una vez más en Créditos y Consumo. Un gusto, Estefan, saludarte. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Amílcar, en agosto estuviste con nosotros en uno de los primeros programas de este año. ¿Qué notas en cuestiones positivas? ¿En qué mejoró el estatus económico del país y en qué ves que empeoró? Bueno, concretamente en lo que mejoró es en lo que son las proyecciones de variación de la economía total, de lo que sería la variación del PIB, que hubo una mejora en ese aspecto. De pronósticos iniciales a inicios de año, a inicios de la pandemia, que hablaban de una caída importante hasta el 4,5%. Finalmente, la última proyección presentada por el Banco Central y que en cierta manera el resto también de las instituciones que hacen predicciones o proyecciones más bien, están coincidiendo, es de que la economía paraguaya va a caer alrededor de 1% nada más este año. Ese número es la menor caída entre todos los países de Sudamérica. En el macro, digamos, eso se explica principalmente debido al buen comportamiento que tuvo el sector de agronegocios este año. Hubo una recuperación de la producción de soja y también un aumento en la exportación de carne. También el sector de la construcción fue otro sector muy dinámico y básicamente esa conjunción de esos dos sectores hicieron que finalmente la economía no caiga tanto. Pero, digamos, creo que dada la situación también es muy importante no quedarse con ese número macro, sino también descomponerlo en los diferentes sectores, porque debido a esta pandemia la mayoría de los sectores está y va a salir este año muy golpeado. El común de la gente, Amílcar, escucha frecuentemente dos tipos de informaciones. Gente como nosotros que están en el mercado financiero, analizando números, estadísticas, informes, escuchamos un reporte del Banco Central que habla de que lo macro estamos en una recuperación ya por encima del 90%. Y en cambio, la ministra del Trabajo y los reportes del Ministerio del Trabajo hablan de una pérdida del empleo que supera los 200.000. Entonces la gente dice, ¿cómo que 1% va a caer la economía nada más si tenemos más de 200.000 desempleados? ¿Cómo se explica eso, Amílcar? Sí, realmente ese es uno de los números que amerita un poco comentarlo, ¿verdad? Ponerle atención. Si bien es cierto que en términos macro la economía va a caer poco, un -1, digamos, no termina siendo en términos de la economía global, de la economía completa, un número catastrófico, termina siendo un número hasta te diría, dada la situación, relativamente bueno. Sin embargo, cuando miramos las cifras de empleo, los números impresionan, ¿verdad? Vemos que hubo una pérdida, según estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, de 209.000 empleos perdidos en los últimos 12 meses, ¿no? Al tercer trimestre del 2020 con respecto a lo que eran el empleo al tercer trimestre del año anterior. Quiere decir que hay 200.000, digamos, si suponemos que esos trabajadores, muchos son cabezas de familia o contribuyen al sostenimiento de sus hogares, son 200.000 hogares que están hoy sin ingresos o seriamente afectados, ¿verdad? Con una disminución importante. En el sector industrial, el sector secundario, vemos que hubo una pérdida de 2.641 empleos. Entonces, como verás, son cifras importantes, ¿verdad? En el sector primario, más bien ocurrió lo contrario. Hubo empleos que se crearon, ¿verdad? Porque como te dije, claro, a ese sector le fue bien este año. Pero lo que digamos, afecta al grueso de las personas, al grueso de la población
que no participa de ese sector de agronegocios, le fue bastante mal este año y el cuadro que vemos al cierre de este año es un número muy grande, como te decía, 200, casi 220.000, si juntamos industria más servicios, 220.000 empleos perdidos, solamente considerando aquella parte de la economía que, digamos, es objeto de una estadística, en cierta manera la economía formal. Eso tiene que ver, claro, tiene que ver con gente que estaba, por ejemplo, inscrita en IPS, y hubo 7.000 empresas que han solicitado la suspensión, digamos, de los contratos. Entonces tiene un poco que ver con esa economía formal. Si a eso le agregáramos la cantidad de empleos perdidos y probablemente también ingresos que han disminuido en ese otro sector de la gente que está todavía en la informalidad, que es un sector grande todavía en nuestro país, lastimosamente, probablemente el impacto va a ser mucho mayor. Pero estas cifras oficiales ya nos dan una idea de la magnitud del impacto que ha tenido esta pandemia, especialmente en el empleo y en la economía urbana. Sí, porque en programas anteriores, Amílcar, tuvimos referentes de las MIPYMES hablando acá de la situación de este sector. Sí. Y fíjate que nos decía en su momento Bruno de Felipe, que presidente de ACEPI, hay más o menos 300.000 MIPYMES, de las cuales el 7 u 8% accedió a créditos vía FOGAPI. Y él decía que el principal problema era el tema de la informalidad de muchas de ellas. Entonces, exacto, ese dato que vos mencionás, sí, estamos hablando de gente, digamos, formal, catastrada en los entes públicos y, digamos, medio es un poco, es un número mentiroso, ¿verdad? Porque exacto, podría ser mucho más elevado ese número, Amílcar. Así es. Lo más probable es que si traspolamos ese impacto al total de los trabajadores, sea mucho mayor el número. Sin duda se siente eso, ¿no? En las ciudades uno ve muchos ollas populares, por ejemplo, en los anillos, ¿verdad? Del Gran Asunción y, ¿por qué no?, también de las demás ciudades. El nivel socioeconómico medio, bajo y bajo está muy golpeado. Mucha gente que vive del día a día, como decimos, ¿verdad? Sí. Vos sabés que Paraguay es un país de cuentapropistas. El empleo formal es un porcentaje, digamos, pequeño. La mayoría de las personas, 2/3 más o menos, se desempeñan en tareas que son por cuenta propia, son vendedores, son, en fin, alguna actividad que desarrollan, y yo creo que ahí es también, se ve probablemente un impacto similar al que vemos en el sector formal, ¿verdad? Un fuerte impacto de dos maneras. Por un lado, la pérdida de empleos, directamente la pérdida de la actividad, pero creo que no hay que también dejar de ver el otro tipo de impacto, que es la disminución de los ingresos. La gente que tenía un cierto nivel de ingresos anteriormente y que ahora por toda la situación tiene un ingreso menor. Eso también es un impacto muy grande, ¿no? Vemos una reducción, una caída del nivel de vida de las personas debido a esto, ¿no? Gente que, por ejemplo, vemos que la morosidad en el sistema educativo se ha disparado. La gente probablemente no está pudiendo pagar, ¿verdad?, la cuota de los centros educativos privados especialmente. Bueno, la morosidad misma en el sistema financiero también tiene un pequeño repunte, si uno lo mira por sector, ¿verdad?, por cartera, especialmente lo que son créditos de personales, de consumo. Creo que esa pérdida de empleos empieza a reflejarse también en este tipo de indicadores, ¿verdad?, de morosidad en diferentes ámbitos y también en el sistema financiero. Un tema que lo tocamos en varios programas siempre fue la complicación de varios sectores de la economía en acceder al crédito. Siempre recalcamos eso, Amílcar, pero sí, hay un tema que yo noto últimamente de varios referentes de varias empresas que me hablan que hoy en día inclusive el consumo está cayendo. Es decir, la gente está solicitando menos créditos. ¿A qué se debe ese fenómeno a tu criterio, Amílcar? Yo creo que hay dos factores. Por un lado, la gente está con ingresos disminuidos. Hay un proceso de empobrecimiento de grandes sectores de la población, ya sea por pérdida de empleo o por disminución de ingresos. Y a eso también le agrego el factor de incertidumbre, ¿verdad? La gente no sabe cuándo va a terminar esto, cómo va a ser los próximos años, entonces los próximos meses, ¿verdad? Y quizá también año completo. Por eso se pone en una actitud prudente, conservadora, ¿verdad? Evita el consumo que quizá en otras circunstancias hubiera consumido, ¿verdad? Evita endeudarse, evita, en fin, se vuelve conservadora como consumidor. Y bueno, cuando todos nos ponemos conservadores, cuando todos tenemos dudas acerca del futuro,
Entonces eso hace que la economía caiga. Probablemente eso es lo que está afectando la demanda de créditos, ¿verdad? Que menos gente pide créditos. Y bueno, en el caso de la morosidad que mencionaba, también, ¿verdad? Por la pérdida de empleos y disminución de ingresos. Yo tengo acá un cuadro que preparé que te puedo comentar, Sí. si me permitís, Sí, perfecto. sobre un ranking, ¿verdad? De cuáles son los sectores, como voy a demostrar, justamente muchos de los sectores que resultan ganadores este año, que han sostenido la economía, ese número macro del cual hablamos, son sectores, ¿verdad?, donde no se genera la mayor cantidad de empleo. Y lo contrario, los sectores perdedores, los sectores que más han caído, son sectores urbanos, economía urbana, que generan muchísimo empleo. Los sectores ganadores son, en primer lugar, exportación de soja, que ha crecido un 30,6%. Eso ha sido una buena noticia, porque bueno, genera divisas, ¿verdad?, ha apuntalado la economía. Telecomunicaciones, con un crecimiento del 12,9%. Esto ya nos sorprende, hemos comentado en el programa anterior, la gran demanda que se ha generado por servicios de Internet especialmente, crece en su facturación un 12,9% de este sector. Construcción con un crecimiento del 12%, debido al programa Obra Pública que lleva adelante el Estado, y también a la fortaleza que ha venido mostrando el sector privado. Si vos te habrás fijado que muchas de las obras iniciadas antes de la pandemia, enero y febrero de este año, han continuado. Nosotros hemos hecho un relevamiento en Asunción y vemos que más del 90% de las obras que habían sido iniciadas están continuando, especialmente los edificios. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, exactamente. Entonces hemos visto hay una decisión de los inversores de no parar los proyectos, sino darles continuidad. Y luego exportación de carne con un crecimiento del 6,6%. 4 sectores que crecen: agronegocio, telecomunicaciones, construcción, ¿verdad? Después hay sectores que se mantienen, que tienen, digamos, un comportamiento lineal este año. Intermediación financiera, la banca en general, con un crecimiento del 3%, que si bien esto se debe a que las carteras en general, especialmente la cartera en guaraníes, se ha mantenido, ha crecido un poco, y la cartera en dólares ha decrecido, pero el nivel de devengamiento de intereses ha permanecido relativamente constante, inclusive con un pequeño crecimiento, y bueno, ubica a este sector de banca en los sectores que se mantienen. Supermercados con un crecimiento del 1,5%. Todos sectores que probablemente tienen que ver con consumo básico, ¿verdad? No puedes dejar de consumir, de comprar los supermercados, por eso, a pesar de la situación, la gente sigue comprando. Y bueno, la banca, las deudas se mantienen, ¿verdad? Probablemente este año hubo mucha refinanciación, y bueno, la gente, más que bajar el nivel de deuda, o mantuvo o incluso aumentó un poquito. Entonces, esto es lo que hace que también el sector financiero se mantenga. Con respecto a lo que decías, de que la demanda de crédito está bajando, se está notando eso en los últimos meses, y probablemente eso se va a reflejar después del año próximo, cuando miramos ya por cartera específica, no en lo que es cartera de consumo. Entre los sectores perdedores, o sea, ganan agronegocio, telecomunicaciones, construcción, empatan banca y supermercado, y todo el resto pierde. El resto de sectores es largo: farmacia, productos químicos, farmacéuticos, una caída del 3,7%. Equipamiento al hogar, todo lo que es venta de muebles y electrodomésticos, cae 4,4%. Venta de combustibles cae un 12,2%. Esto tiene que ver con el parate que hubo en marzo, abril y mayo, ¿verdad? La cuarentena dura fue abril y mayo especialmente. Y también el no tener clases. Eso también hace que digamos, el nivel de tránsito y por ende consumo de combustible caiga. Venta de vehículos, una caída muy grande, 16%. Las importaciones, en términos generales, han caído un 20%. Las exportaciones de maquila caen un 20,3%, un sector que fue exitoso, ¿verdad?, en años anteriores, que este año cae también. Venta de ropa, las tiendas de ropa, prendas de vestir, cae un 23,6%. Y después vienen los dos sectores más golpeados de toda la economía, que son restaurantes y hoteles. Esto es muy propio, ¿verdad?, de la economía urbana. Ahí yo le agrego restaurantes, hoteles, el catering, todo lo que es entrega, digamos, de comida. Todo lo que sea eventos. También los eventos, los 15 años, los casamientos, ¿verdad? Toda la gente que trabajaba en esos rubros, ¿no? Decoradores, mozos, gente que hace comidas, etcétera, ¿verdad? Ese sector realmente muy golpeado, y es un sector que genera muchísimo empleo. Y finalmente comercio de frontera, lo que es reexportación, con una caída en el acumulado de 47,1%, casi un 50%. Digamos que el comercio de frontera está este año en un 50% de lo que estaba a esta altura del año, el año pasado. Entonces, sectores que generan mucho empleo. Una ciudad como Ciudad del Este, ¿cuánto empleo genera? Muchísimo, claro, ¿no? Todas las tiendas, y bueno, lo que te decía, los restaurantes, los hoteles, el catering, los eventos, todo ese sector
que es, yo diría, de los sectores que más empleo generan, muy duramente golpeados. Y bueno, ese es el cuadro que se presenta. Repito y resumo. Sí. En el número macro relativamente bien, una caída del -1, que comparado con otros países nos ubica como un país, digamos, con menor impacto. Sí. Pero cuando uno descompone por sector económico ve que hay 4 sectores ganadores y bueno, todo el resto, como te decía, duramente golpeado, con una fuerte afectación en el empleo, alrededor de 220.000 empleos perdidos, según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, que reflejan, como dije, principalmente lo que es la economía formal. La verdad que es preocupante los números de los micro. Lo macro, venimos hace varios años, Paraguay viene hace varios años manteniendo un porcentaje macro interesante. Quiero ir a un primer corte, Amílcar, y a la vuelta quiero hablar de las proyecciones para el año que viene. Correcto. Volvemos en breve con Amílcar Ferreira. Continuamos. Amílcar, cuando hablamos de proyecciones tengo que mencionarte tres cuestiones para mí tangenciales. Presupuesto general de gastos para el 2021. Gastos rígidos por el 94-95%. Incremento de la deuda pública. ¿Cómo afrontamos un 2021 ante esta información que te pasé, pero que obviamente ya la manejas, ¿verdad? Se presenta un escenario complejo porque la economía va a salir resentida, el fisco va a tener, digamos, una presión muy grande porque va a haber todavía necesidades. Yo estimo que este primer semestre de 2021 todavía vamos a tener una afectación de la pandemia, hasta tanto llegue la vacuna y se distribuya, todavía, digamos, va a haber un nivel de afectación, gente que va a requerir servicios médicos, terapias, etcétera. Entonces el Estado tendrá que tener los recursos para, digamos, solventar esa situación, para poder atender a la población. Y como del lado de los ingresos, la economía va a seguir, por lo menos ese primer semestre, yo creo que vamos a estar todavía con una situación complicada, lo que yo denomino una economía de baja intensidad. En el supuesto de que ya la vacuna llega, ya por marzo, abril, yo estimo que eso podría ocurrir, las primeras partidas, que empiece ya un proceso de vacunación y a partir de eso que la economía vaya saliendo de esa pandemia, yo creo que vamos a empezar a ver números mejores. El número que hoy se proyecta, tanto de parte de las instituciones oficiales en Paraguay y coinciden también los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, es un crecimiento del 4% para la economía paraguaya para el año próximo. Te decía, el desafío fiscal, yo creo que más que nunca el fisco va a tener que ver formas creativas de, digamos, maximizar su recaudación, en ese sentido, combatir la informalidad, creo que va a seguir estando en primer orden. También se empieza a hablar de, bueno, estrategias de digitalización, empezar a digitalizar la economía, estimular, digamos, las transacciones electrónicas, porque a mayor volumen de transacciones electrónicas, también menor informalidad, ¿verdad? Medidas como hacer de que, por ejemplo, todo lo que es venta de inmuebles, vehículos, solamente se pueda pagar a través de transacciones electrónicas. También montos importantes, cualquier transacción que implique un monto importante. Yo he visto modelos en Uruguay donde inclusive otorgan ventajas tributarias, por ejemplo, un IVA más bajo si es que la transacción se hace por medios electrónicos, porque eso genera trazabilidad, ¿verdad? Y aumenta, digamos, el nivel de formalidad. Un ejemplo, si yo te digo que si vos haces una compra con factura legal, si pagás, por ejemplo, con efectivo, el IVA es 10%. Sí. Si pagas con algún medio digital, que el IVA sea 9%, ya te da un incentivo, ¿no? Claro. Y que si es que la factura es electrónica y además el medio de pago es digital, que el IVA sea 8%, ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Podría generar un, digamos, boom de formalización a partir de un incentivo de que bueno, las cosas te salgan más baratas, que tengas realmente una ganancia económica por formalizar tus transacciones. La deuda ya ha llegado a un nivel muy alto, ¿verdad? Por encima del 31%. ¿Recuerdas, Mica, cuando decían, sí, está bien endeudarse? Sí. Yo recuerdo hace 5, 7, 8 años
Paraguay tiene muy bajo índice de deuda externa, Sí. pero hoy en día estamos en una situación muy distinta a esa, Amílcar. ¿Sabes lo que pasa? Creo que hay que tener cuidado con ese análisis porque se compara la relación deuda-PIB. Sí. Pero es como que yo te diga, vamos a comparar cuánto es tu sueldo con respecto a cuánto es mi sueldo, o cuánto es tu ingreso con respecto a cuánto Claro. es mi ingreso. Entonces se compara cuánto debes vos versus cuánto debo yo, ¿verdad? Se compara los niveles de deuda con respecto al Sí. PIB, pero sin considerar que la presión tributaria en los países comparados es muy diferente. No es lo mismo, vamos a suponer que ambos tenemos una deuda de 100 millones de guaraníes, Sí. pero tu salario es, vamos a poner, 30 millones de guaraníes y el mío es 15. Entonces, obviamente, la misma deuda con respecto a un país con una presión tributaria más alta, que al final significa los ingresos del Estado, Claro. eso es, digamos, más llevadero con respecto a un país como Paraguay, que tiene una presión tributaria del 10%, número redondo, Sí. y que con un 31 de deuda PIB ya se vuelve un número, digamos, muy significativo, que ya se prenden todas las luces amarillas, que si eso aumenta mucho, podríamos fácilmente entrar ya en un terreno de no sostenibilidad. Entonces, no es muy justa la comparación cuando decimos, bueno, pero Uruguay, comparamos, por ejemplo, la relación deuda-PIB de Paraguay con Uruguay o con cualquier otro país de Sudamérica, sin decir de que los ingresos de los fiscos de esos países son mucho más altos porque la presión tributaria es más alta. Entonces, para un país con presión tributaria tan baja como el nuestro, tener una relación deuda-PIB de 31 ya es un número importante. Si tenés que dar 2, 3 recetas o sugerencias para que el 2021 no nos veamos tan afectados por estos temas que te comenté, deuda pública elevada, presupuesto general, casi 6-7% del presupuesto para inversión muy bajo, puntos que debería tener en cuenta el gobierno para afrontar el 2021, y con eso quiero cerrar Sí. esta entrevista, Amílcar. Creo que más que nunca tenemos que tener prudencia al lado del gasto, ¿verdad? El gasto corriente especialmente, creo que hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan hacer orientados a una racionalización del gasto corriente, creo que es el momento, y de esa manera proteger los espacios fiscales para seguir haciendo inversión. Es muy importante continuar con el programa de inversión porque eso genera, por un lado, empleo directo por la inversión misma, y por otro lado genera efecto multiplicador. Vos haces una ruta o una obra pública y detrás de eso viene, digamos, la farmacia, el supermercado, toda la inversión privada que se instala luego como consecuencia de esa infraestructura pública. Un combate frontal a la evasión, a la informalidad, digamos, a todos los negocios que todavía se desenvuelven en la ilegalidad, de tal manera también a fortalecer la recaudación, ideas muy creativas como las que te mencioné para poder lograr eso. Creo que también tenemos que, más que nunca, poner el foco en la importancia, en la necesidad del fortalecimiento institucional, de tal manera a que ese paso que nos falta de alcanzar el grado de inversión por lo menos se acerque, ¿verdad? Ir ya a un escenario de una justicia más seria, creíble, trabajar fuertemente desde el Ministerio de Industria, especialmente la atracción de inversiones, dado que el Estado va a tener una limitada capacidad de inversión el año próximo y en los años siguientes, incluso me animo a decirte, más que nunca vamos a necesitar de la inversión privada, ¿verdad? Que las APP finalmente se concreten y que otros anuncios de inversiones importantes también se concreten, ¿verdad? De que se van a realizar en nuestro país. Si nosotros logramos, al salir de este contexto, ser exitosos en la atracción de inversión extranjera, eso podría compensar esa caída que va a haber, estimo yo, por el lado de la inversión pública. Una vez más, gracias, Amílcar, por tu tiempo. Ya te estaremos invitando para el año que viene en programas del 2021 y esperemos que estemos hablando ya de la recuperación económica del país. Así es, espero que en la próxima ya estemos comentando la recuperación. Muchas gracias por la invitación y bueno, un honor siempre compartir con ustedes y un saludo a la teleaudiencia. Esta fue la entrevista con Amílcar Ferreira. Continuamos con nuestro programa. Continuamos en este bloque con el economista José Luis Andrada. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Estefan, por la invitación y bueno, a disposición de poder conocer cosas desde el punto de vista económico, ¿verdad? José Luis, conozco hoy en día enfocas tu profesión laboral a asesorar a varias empresas del sector de las MIPYMES. Creo que iniciaste ya hace un tiempo con eso, pero ¿cómo notaste a ese sector en la pandemia desde el punto de vista de las falencias del sector en sí? ¿Qué fue lo que encontraste, José Luis?
Sí, bueno, en realidad tengo una historia muy rica en el rubro de las microfinanzas en Paraguay. Arranca un poco mi actividad laboral y mi experiencia allá por el año 96, cuando Paraguay, a través de la UTEP del Banco Central, obtiene del BID un micro global que fue incorporar un poco en el país el concepto de las microfinanzas, ¿verdad? Cuando en realidad un poco el mercado paraguayo carecía todavía del concepto, y vos hablabas con gente, me acuerdo que el foco de nuestro estudio fue el mercado 4, el mercado San Lorenzo, el mercado de abasto, y mismo el comerciante decía: yo no soy microempresario, yo soy comerciante. Entonces fue un poco establecer primero el marco conceptual del rubro de la gente, ¿verdad? Bueno, eso fue un poco el inicio de mi actividad laboral, y pasar por varias entidades me dio un poco el ejercicio de poder conocer a cabalidad la posición y la realidad de las MIPYMES en Paraguay, ¿verdad? Un poco con respecto a tu pregunta, ninguna MIPYME estuvo o está preparada para recibir efectos pandémicos, ¿verdad? Claro. Donde la salud realmente marca un poco el norte ahí del aspecto económico. Pero sí notamos una carencia de apoyo del sector financiero. Estuve mirando datos a octubre del Banco Central y se pueden constatar que la mayoría de las entidades están en el mismo nivel o un poco menor de cartera del año pasado, en la misma posición. Eso hace un poco entrever de que en realidad no hubo asistencia, sino más bien, digamos, una actualización, una refinanciación de crédito. Entonces eso marca un poco, digamos, la necesidad de que el estamento financiero pueda ayudarle a aquellas entidades, por lo menos las que están formalizadas. Sabemos también que gran parte de este segmento se maneja en un estadio de informalidad, pero por lo menos los formales no tuvieron acceso en tiempo y forma del crédito. Coste que sale una ley para amparar y mantener el empleo y generar capital de trabajo. Bueno, y ahí se generan un montón de situaciones que hace que el ruido de falta de asistencia un poco se sienta un poco más hacia el lado de las MIPYMES, ¿verdad? José Luis, se habla siempre de ese punto, el tema de la falta de asistencia financiera, la falta de crédito, o en los casos de los formales, porque obviamente el informal tiene una complejidad y una complicación más notoria para acceder a un crédito, pero el formal, José Luis, que toda su vida cuidó la formalidad suya y la de su empresa, igual tiene complicaciones para acceder al crédito, igual. FOGAPI, Fisalco, baja ejecución en ambas herramientas, digamos, lanzadas por la Agencia Financiera de Desarrollo. Bueno, no lanzadas, pues ya existían anteriormente, Sí, sino, sí. digamos, impulsadas. ¿Crees que eso se deba a... Hoy en día hay una falta de motivación, José Luis, me atrevo a decir, de varios actores del mercado, entiéndase casas de crédito, bancos, financieras, porque la tasa que establecen estas herramientas son tasas muy bajas. Estamos hablando de un 5.5, entonces la motivación es baja, la gente tiene miedo a prestar, el microempresario necesita crédito, estamos ahí en un tiro de afloje donde no llegamos a una solución, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, en realidad quiero ser bien crítico, ¿verdad? Sí. Para mí el enfoque de Fisalco y FOGAPI estuvieron mal. Si bien FOGAPI es un esquema de garantía y ya viene con varios años tratándose sin salir, esta pandemia lo que apuró fue su salida, sí. Es un esquema de incentivar a aquellas MIPYMES de alto riesgo por su escenario de desenvolvimiento. Entonces sale un esquema de garantía. ¿Qué hizo AFD? Enfocó el FOGAPI para los créditos grandes. Dio a los bancos y a las financieras que ya tenían sistemas de crédito. Y dio el Fisalco a tasa baja a entidades que no eran las normalmente que operaban con la AFD, casas de crédito y cooperativas, pero a un margen muy bajo de crédito. Yo creo que tendría que ser al revés. Fisalco tendría que ser para los créditos grandes, para los bancos y las financieras, porque manejan spread mucho más acotado. Claro. Y el FOGAPI para aquellas entidades que hacen el microcrédito con una, digamos, posibilidad de riesgo mucho más elevado. Entonces obtienen la garantía y ellos operan con su mismo esquema de riesgo, inclusive de precio, ¿verdad?
porque ahí reciben básicamente, si bien marcaba una tasa de 10 más o menos, Sí. yo creo que podría ser una tasa de 15, ahí ya entraban bastante. Nosotros en la federación tuvimos varias discusiones sobre estos puntos, ¿verdad? Inclusive... Pero volviendo a ese punto, José Luis, Sí. me parece interesante porque obviamente una cooperativa, casa de crédito que tenga la posibilidad de, si bien prestar una tasa no muy apetecible, pero sí tenga alguna cobertura garantía, haría que eso genere una motivación en prestar todo lo que esté a su alcance o todo el fondeo que le venga en este caso de la AFD, ¿verdad? Cuestión que no sucedió con Fisalco. Sí, yo creo que faltó un elemento importante y estuvimos reunidos con la gente de FED. Y es un esquema que, bueno, en estos años de trayectoria que tengo, inclusive con relación al Banco Central, es lo que falta en el mercado paraguayo. Antes de lanzar una política, antes de sacar una resolución, antes de sacar un producto, testear el producto con el sujeto o el beneficiario de ese producto. Y una vez, digamos, puesto sobre la mesa la situación, que todos los actores opinen, sacar el producto adecuado. ¿Qué sucede? Que los productos salen del laboratorio. Y una vez puesto al mercado, ahí recién nos damos cuenta que tiene este problema, tiene esta traba, no es el segmento, no es la tasa ideal. Entonces es difícil. No existe un consenso previo, no sé si decir consenso, pero un trabajo previo entre los actores, ¿verdad? Sí, yo digo el famoso testear en el campo, ¿verdad? Porque es muy sencillo sentarte con la gente que va a ser sujeto de crédito y decirle, bueno, ¿te sirve este producto? Y ahí va a tener, básicamente sobre la mesa se pone la situación y va a tener los elementos que sí o que no, ¿verdad? Inclusive estuvimos hablando del tema de por qué no sale a aquel cliente informal, porque hoy decimos el informal es el que no paga su impuesto, ¿verdad? Pero el porcentaje importante de la economía informal es grande en el país y es atendida por un segmento. Las casas de crédito tienen al segmento informal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el nicho mercado que le queda después que los bancos atiendan a todos los formales, ¿verdad? Que va decantando un poco así en el riesgo de crédito, pero se le atiende. Ahora, ¿es un pecado en nuestro país ser informal? No, es un pecado. De alguna forma lo que falta es el testeo, el generar, digamos, la política que atienda a este segmento de acuerdo a su perfil de desenvolvimiento y también generar una tecnología de crédito aplicada. Voy a lanzar como modelo porque el banco que más interactuó con nosotros fue el Banco Nacional de Fomento, donde Sí. Carlos Florentín con muy buen tino trató de salvar la situación, estuvimos reunidos con él, pero ¿qué pasa? Tropezó con una institución que tiene demasiada burocracia. Institución que no agilizó su circuito de crédito, no adaptó a la necesidad de las MIPYME y bueno, y ahí fueron básicamente las solicitudes formando fila y no salían en tiempo y forma, ¿verdad? Para las MIPYME es demasiado importante conocer su realidad para evaluar el riesgo. ¿Qué hacemos normalmente? Evaluamos el riesgo de vuelta en base a las documentaciones y a la formalidad de la situación. Y aquí hay que tener un componente que es ver la realidad del campo de donde se desenvuelven las MIPYMES en Paraguay. Ese componente, bueno, es utilizado en otros países, es la famosa tecnología de crédito, donde un poco hemos visto y funciona. Hay varias instituciones microfinancieras y financieras, inclusive hoy convertidas a banco, que tienen como know-how eso, y funciona. Era un poco el momento de fomentar ese tipo de tecnología, sentarse, generar la empatía necesaria con las MIPYMES, sentarse en el lugar donde estaban ellos y ver cómo podríamos hacer. Siempre critico, Stefan, que el área de riesgo de una institución tiene que ver cómo dar el crédito al sujeto y no cómo rechazar el crédito, ¿verdad? Entonces, en un mercado informal como el nuestro, donde la realidad económica está, digamos, en movimiento en base a una realidad y no en papeles, deberíamos sacar la estructura de riesgo de la institución y hacerla en el campo, ¿verdad? Para sentir un poco la realidad y de acuerdo a eso generar un poco las condiciones y el sistema de cómo entregar el crédito a la gente, ¿verdad? ¿Cómo notaste en estos últimos meses, en este año, mejor dicho, hubo acercamiento entre la Federación Paraguaya MIPYME y obviamente hubo acercamiento? El arquitecto Luis Tavela nos comentó que trabajaban bien con el viceministro
de apellido Godoy. Isaac Godoy. Isaac Godoy, pero también se criticó y se hizo mucho énfasis en el hecho de que no existe una mesa redonda previa para analizar las medidas a tomarse que puedan o afectar o beneficiar al sector de MIPYMES, ¿verdad? ¿Notas eso? ¿Te parece una falencia eso del gobierno? Sí, yo José creo Luis. que lo que falta de alguna forma es la coordinación de los trabajos, ¿verdad? En realidad, a través de esto también conocimos mucha gente, mismo en el MIC, en la AFD, en el INCOP, Crédito Agrícola, en el Ministerio del Trabajo, que tienen, digamos, herramientas y tienen gente muy preparada. Lo que faltaba es la coordinación general para que el objetivo del trabajo tenga sus frutos, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con Isaac, yo creo que fue un poco la punta de lanza de todos los gremios de MIPYME, pero el trabajo no fue en base a la velocidad que se necesitaba, ¿verdad? Como te decía hace rato, salió una ley, pero lo que tenían que aplicar esa ley se movieron de la misma forma en que se movían antes. Entonces faltó la sensibilidad, esa empatía que se necesita, decir, bueno, sale una ley, bueno, cambio todo lo que tengo y hago esto para que sea aplicada esta ley. Eso no sucedió. Entonces eso hace un poco que todo lo que se hizo sea como que cubrir pozos, le llamábamos puente, pasar la pandemia, porque la ley sale un poco por un periodo corto y se hizo básicamente algunos créditos puente para salvar la situación, pero hoy ante esta un poco situación real de pandemia un poco más clara, se necesita generar la estabilidad, porque con el crédito que salieron para tapar los agujeros, para cubrir los salarios que no se podían pagar, hoy necesitamos realmente políticas bien definidas. Si puede ser el estamento público financiero, mucho mejor, porque el estamento privado se maneja con sus políticas, con sus esquemas y bueno, son organismos con fines de lucro administrados por el sector privado. Sin embargo, donde yo creo que puede haber mayor movimiento o ponerse la situación sobre la mesa y tener un ejercicio que pueda rendir mucho más son el estamento público, ¿verdad? Y para ello no hace falta hacer demasiado análisis. Las MIPYMES mueven en el país el 97% de la economía. Y digo yo, ¿cómo puede haber una ausencia del sector privado en tener una institución financiera que atiende al que mueve el 97% de la economía? Ese es el primer tema que tenemos que resolver. Ese punto quiero hacer énfasis en el próximo bloque, José Luis, porque quiero hablar de la falta de coordinación que mencionaste y también de lo que aporta a la economía del país las MIPYMES. Volvemos en breve, José Luis. Perfecto. Seguimos con nuestra entrevista a la vuelta al corte comercial. Estamos de vuelta con José Luis Andrada. Sí. José Luis, falta de coordinación. Me comentaba el arquitecto Luis Tabela en el programa anterior. El Banco Central generó un reporte hace un tiempo donde hablaba que, también en el bloque anterior mencionó eso Amílcar Ferreira, de más del 90% ya de recuperación de lo macro de lo que va del año. Pero la ministra del Trabajo anuncia por digamos, la plataforma web del Ministerio y en varios medios de prensa que tuvimos más de 220.000 puestos de trabajo perdidos en esta pandemia. La ministra del Trabajo no forma parte del equipo económico. O sea, a mí no me entra en la cabeza ese tema, ¿verdad? Entonces veo obviamente una falta de coordinación si desde lo más alto del gobierno existe esta falta de coordinación. ¿Cómo hacen ustedes que están en el día a día para lograr esa sinergia con el gobierno? ¿Está complicado eso, José Luis? Muy complicado, Estefan. De hecho, los 3 primeros meses de la pandemia, en periodo de incertidumbre, fue golpear puertas, golpear ventanas, zapatear, porque en realidad no había camino claro que recorrer, generaba más incertidumbre. Recuerdo que esa falta de coordinación, poco que mencionas con la ministra del Trabajo, se dio con el tema de IPS, por ejemplo, ¿verdad? Que
tendría que autorizar el Ministerio de Trabajo para el pago de la gente que estaba cesante y no autorizaba. Se le reclamaba a la ministra, decía, no, yo no tengo que hacer eso, tiene que hacer IPS. O sea, ese tipo de cosas es lo que faltaba, ponernos todos juntos en una sala, en una mesa y decir, bueno, esta es la situación, ¿cómo vas a aportar vos tu grano de arena para solucionar ese tipo de cosas? Y yo tengo ahí un pensamiento, porque critiqué mucho al presidente del Crédito Agrícola y a la gente de AFD, ¿verdad? Yo fui funcionario de la AFD. Y hay un punto donde normalmente digo que es el que tiene que destrabarse. Es la responsabilidad del funcionario público ante las decisiones que se toman. Por más que salga una ley, esa ley estuvo supeditada al metro cuadrado del poder de decisión de la institución, Sí. ¿verdad? Nos sentamos con el presidente del Crédito Agrícola, quien nos abrió las puertas. Le dijimos cómo tenían que evaluar una MIPYME, qué tipo de crédito, cuál es la modalidad, cuáles eran los plazos. Pero en realidad él nos dijo, y fue muy claro, ¿verdad? Bueno, yo tengo que pagar, tengo que responder por ese dinero y en este momento no estoy muy tranquilo con hacer algo que desconozco, ¿verdad? O que no está en el día a día para nosotros. Entonces ahí fue claro la película desde el punto de vista de el que toma la decisión, digamos, no podía tener la voluntad, porque hay digamos, aspectos que deben ser sanados. Inclusive recuerdo que el Crédito Agrícola tenía un problema por un fondo que hace 10 años recibió y nunca se rindió el fondo, entonces él estaba respondiendo por ese fondo. O sea, ahí faltaba, inclusive le dijimos al viceministro de Economía esa situación, le dijimos, viceministro, hablen con el ministro, con el presidente y denle carta verde a los que tienen la posibilidad de generar crédito, al Crédito Agrícola, al INCOB, a la AFD, porque no va a funcionar si eso no se suelta, porque finalmente está atado a la voluntad de una persona. Claro. ¿Verdad? Entonces ese es un punto demasiado importante que en realidad no tuvimos eco, ¿verdad? Pero sí sentarnos a hablar y hasta ahora estamos en esa tratativa, ¿verdad? Yo tengo yo noto un año 2001 bastante complicado y te voy a citar algunos puntos que sustentan esta tesis que tengo. Fíjate, José Luis, que están las empresas formales que pudieron acceder al crédito. Estas empresas y la mayoría con un año de gracia. La cuota del año de gracia, mayo, junio, julio sería la primera cuota con los intereses acumulados del año de gracia. Entonces, aquella empresa que accedió al crédito para no bajar la cortina, para pagar salarios, probablemente un porcentaje de ese crédito pudo destinarlo a la reinversión en su rubro, ¿verdad? Y ya viene la primera cuota complicada, ¿verdad? Luego está el otro punto de vista. Como bien lo dijiste, las casas de crédito tienen al sector informal. Pero las casas de crédito hoy en día no están, fueron partícipes de Fisalco, pero hoy en día no hay motivación de seguir participando en esas herramientas financieras porque el retorno es bajo. Totalmente. Me gusta la idea que tiraste, la garantía. ¿Y por qué no una garantía para aquellas empresas del sector financiero, empresas de crédito, casas de crédito, que pueden penetrar en un sector informal? Si le damos las dos opciones, una tasa un poco más razonable y le sumamos una garantía, yo creo que ahí sí vamos a poder ayudar a un sector informal, que bien lo dijiste, las MIPYMES están conformadas por MIPYMES formales e informales también, ¿verdad? Sí, y un ejemplo que me acordé cuando criticamos el tema de la falta de coordinación es que la ley de MIPYMES establece unos parámetros de medición de quién es micro, quién es pequeña y quién es mediana empresa, ¿verdad? Y en la ley de bancos eso no está. Está clasificado por microcrédito, pequeño deudor, etc. O sea, ahí la primera lectura que tendrían que tener en forma coordinada para que establezcamos parámetros claros y definidos del sector financiero a la ley de MIPYMES. Sí. Ese punto de vista, por ejemplo, hay que salvar, hay que tener la posibilidad de juntar el mercado objetivo, el perfil, los parámetros de definición de las MIPYMES y con lo que el sistema financiero le puede dar. Primer punto, ¿verdad? De acuerdo a eso, ver un poco cómo hacer que el producto FOGAPI sea la protagonista. Yo creo que el 2021, Estefan, y no creo equivocarme, va a ser un año de refinanciación. Sí. Va a ser un año donde todas las entidades van a estar marcadas por readecuar la situación financiera de la gente, readecuar un poco la evaluación del perfil a quien le dieron el crédito
y de alguna forma adaptarse, ¿verdad? Porque no van a poder poner políticas muy duras, van a tener que ser políticas blandas con alivio financiero importante. Tal vez ya no el periodo de gracia, sino un esquema mucho más sensible de cumplimientos de capacidad y voluntad de pago, ¿verdad? Además, un año político. Un año político, no hay que Hay que olvidarse de sumar, eso, hay sí. que sumarle el tema. Yo siempre digo de 2021, lo dije a varios referentes también del Banco Central. Fíjate que en el 2021, a mediados de 2021, deberían de comenzar a dictarse las primeras normativas que regulen a las empresas o casas de crédito. Yo siempre le dije, Sí. me tocó hablar con el director del Banco Central, Diego Duarte, le dije, ojo doctor con ese tema, porque en un año tan sensible a un sector de la economía y del sector financiero que apoya a los informales, que está apoyando financieramente, que venga con alguna reglamentación muy compleja, va a hacer que ellos se retraigan en la colocación de los créditos y eso va a repercutir obviamente en la economía. Y ese informal o esa persona que deja de acceder a un crédito de una casa de crédito va a recurrir al usurero que está escondido, que no tributa, que no es formal, y ahí se complica la economía. Se desformaliza. Se desformaliza. En lugar. Y hay una experiencia, Esteban, en el año 96, cuando sale la ley 861/96, sucede este fenómeno, porque cuando eso habían 65 financieras y creo que 25 bancos, lo que hace es sacarle del mercado a aquellos que no tenían la capacidad de poder fusionarse, crecer o tener, digamos, mayor porción de mercado. Entonces yo creo que de alguna forma eso se busca de vuelta, ¿verdad? Es donde ahí digo, no podemos replicar algo que sabemos que no está bien, cuando en realidad lo que falta es adecuarse a la situación de mercado. Siempre cuento una anécdota de cómo deben salir las resoluciones, las disposiciones o las reglamentaciones, ¿verdad? Recuerdo una vez que me pidieron abrir una sucursal de una entidad en la ciudad de Carapegua. Y bueno, nos fuimos a mirar el mercado y el mercado 90% era gente que se dedicaba a la actividad de servicio, el famoso POUI que hacen, Sí. el trabajo de la mano de obra. Pero la política de esa institución era de establecimiento de crédito de consumo, más bien el manejo del asalariado. Sí. Entonces, mal podríamos hacer ir con una política que no está adecuada al mercado, porque lo que hace es retasear tu mercado. No Claro. vas a poder comer la porción importante, cuando en realidad si vos decís, quiero atender este mercado, me siento con los que están ahí y de acuerdo a su necesidad voy redactando mi política, que es básicamente el principio calidad total. Recuerdo que un profesor de calidad me decía, escribí lo que se hace, hacer lo que está escrito y controlar lo que haces. Ese eran un poco los 3 pasos del principio de calidad y yo creo que eso es lo que falta en nuestro país. Desde el punto de vista de legislación, de regulación, es antes de sacar, sentarse con los que van a actuar o los beneficiarios o los que van a ser sujetos de esa resolución, ¿verdad? Eso un poco cuento siempre como anécdota porque en esa sucursal realmente fuimos los primeros en golpear y golpeamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente adecuamos las políticas al mercado. Siguiendo esa tesis tuya con la cual coincido, yo creo que tanto vos como yo tenemos podemos ponernos mutuamente en una tarea. Yo sé que vos estás como asesor financiero de la Federación Paraguaya MIPYME, yo le asesoro jurídicamente a crecer, que es la Cámara de Empresas Crediticias. Yo creo que debe establecerse una sinergia entre ambos gremios, porque se viene un 2021 complicado. Vos sabés que hoy en día está como presidente de Crecer el arquitecto Pedro Espínola, una persona muy proactiva, ¿verdad? Y yo creo que desde el gremio se pueden establecer acuerdos con la federación, todo lo que respecta a lo relativo al crédito, ¿verdad? Que es algo que obviamente las empresas a las que asesoras van a necesitar en el 2021, José Luis. Sí, yo creo que se viene un año de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Una de las cosas que recalco siempre es que ¿qué nos hizo ganar esta pandemia? Y es la unión, unirnos más desde el núcleo familiar, ¿verdad? Porque en realidad el haber pasado una cuarentena fuerte también desde el punto de vista de familia, yo creo que generó importantes avances, ¿verdad? Tenerle más a tu primer anillo familiar en tu casa, bueno, hizo a lo mejor que se pueda generar más apoyo, más apego a la gente, ¿verdad? De la misma forma yo creo que pasó desde el punto de vista, digamos, financiero, ¿verdad? Las casas que tenían, en este caso, el rol de dar crédito, abrieron sus puertas.
pero no hicieron la traducción de lo que se necesitaba en el campo dentro de sus políticas. Claro. Es como que faltó un poco de capacidad de reacción en velocidad, ¿verdad? Trabajemos en eso para el 2021. Gracias, José Luis, por acompañarnos y vamos a estar en permanente contacto contigo. No, a usted, Estefan, por la invitación y bueno, esperemos estar de vuelta en contacto con la gente. Con esta entrevista culminamos un programa más de Créditos y Consumo. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.